Gracias, Dios.
Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, queridos amigos. Se han quedado en la posición de oración, creo. Qué privilegio, hermanos, poder estar juntos en esta mañana, poder juntos cantar, alabar y adorar a nuestro Dios. Es un privilegio, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes, cuando estábamos en la cuarentena rígida y no podíamos tener esta comunión presencial, extrañábamos mucho, ¿no? Entonces, a veces nos veíamos tras una pantalla, pero no es lo mismo, ¿no? Y la verdad es que somos muy privilegiados al poder tener estos tiempos, el poder estar juntos, el poder alabar, el poder exaltar con cánticos, el poder exaltar al Señor con nuestras ofrendas, escuchando su palabra. Y en esta mañana quisiera invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Timoteo, en la carta a Timoteo, la primera carta que escribe Pablo a su discípulo. Vamos a estar viendo los versos principalmente del 12 al 17. Entonces, si tienen sus Biblias en esta carta, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 12 al 17. Pero para poder tener un poquito más de contexto, vamos a leer unos versos antes y les voy a rogar que podamos leer desde el verso 8 para poder recordar también. Hace un par de semanas compartíamos estos versos y vamos a ver qué es lo que Pablo está diciendo a su discípulo amado. Dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y ahora sí vamos a entrar a los versos que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es muy interesante esta porción y esta carta que está escribiendo Pablo a Timoteo. Habíamos mencionado la anterior vez, si recuerdan. Pablo está escribiendo a Timoteo y los primeros versos muestran a Pablo teniendo ese afecto con este joven, mostrando aún como si fuera su hijo. Lo trata como a su hijo. Era alguien muy, muy querido para él. Obviamente, siendo discípulo, Timoteo había creído en el Señor, incluso hasta había sido encargado de algunas iglesias.
Entonces tenemos que tener este contexto para saber cómo Pablo le está escribiendo a este joven Timoteo. Y lo que muestra esta porción es básicamente a Pablo poniéndose como ejemplo en lo mencionado anteriormente. Por eso leíamos los versos anteriores. Pablo está mostrando algo y si ustedes recuerdan la anterior vez que compartíamos, hablábamos sobre la verdadera sanidad interior que necesitamos. A veces nosotros pensamos que la sanidad está regida a los sentimientos, está regida a nuestro estado emocional, pero la verdadera sanidad que nosotros necesitamos interiormente es este cambio de naturaleza que tenemos, porque estamos enfermos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si ustedes recuerdan Isaías capítulo 53, creo que es el capítulo más conocido de Isaías, cuando menciona y dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados, como cordero fue al matadero, sobre él cargó nuestros pecados y por sus llagas nosotros fuimos curados. Ahora, esa curación es más que el simple hecho natural de una enfermedad física, sino de una enfermedad espiritual relatada en los primeros capítulos de Isaías. Entonces Isaías está haciendo la conexión exacta. Y Pablo está hablando de eso mismo, por eso llama la sana doctrina, no simplemente porque es algo bueno, sino porque trae sanidad a nuestras vidas. Y en estos versículos que estamos viendo ahora, podemos ver a Pablo poniéndose como ejemplo, diciendo: yo fui el primero, yo estaba así, pero gracias a la gracia de Dios, ahora puedo estar aquí. Entonces tenemos que recordar algo, hermanos, algo muy importante, que en Cristo Jesús tenemos lo que necesitamos, su abundante gracia. A veces nosotros pensamos, hablando de necesidad, y si yo les preguntara y si hiciéramos una encuesta de qué es lo que más tú necesitas, eso puede llevarnos a una respuesta aún natural: yo necesito un trabajo, yo necesito esto, el otro. Pero viendo estos versos, Pablo nos revela a nuestras vidas cuál es nuestra mayor necesidad. Y habla sobre la gracia de Dios. Y aún pensando en la gracia de Dios, ¿cuántas veces hemos cantado sobre su gracia? Aún esta mañana hemos cantado sobre la gracia de Dios. Hemos cantado himnos, si ustedes recuerdan, Sublime Gracia. ¿Cuántas veces hemos cantado acerca de la gracia, de lo sublime, de lo asombrosa que es la gracia de Dios? Pero sin embargo, hermanos, no parece muy asombrosa en nuestras vidas. A veces se ha vuelto simplemente una repetición, a veces se ha vuelto una canción, pero ya no hay ese asombro verdadero ante la gracia de Dios. ¿Por qué? Esto puede ser debido a dos razones principales. La primera es que damos por sentado que es nuestro derecho. Como hijos de Dios, merecemos la gracia de Dios. No lo decimos directamente, pero a veces lo asumimos. Y por eso la gracia ya no se ha vuelto un regalo, ya no se ha vuelto algo preciado para nosotros, mas al contrario, pareciera que Dios nos debe su gracia. O peor aún, pensamos que es por mérito. Pensamos que por lo que yo he hecho, merezco su gracia. Y ambas posturas están lejos de la verdad bíblica. Hermanos, Dios no nos debe nada. Por eso es gracia. Es un regalo inmerecido. No es algo que el Señor nos debe. Mas al contrario, es por su gracia que nosotros podemos llegar a ser sus hijos, sus hijas. Y por eso podemos estar hoy en este lugar.
Y peor aún es pensar que porque soy buena persona, porque asisto los domingos, porque llevo temprano, porque sirvo en un ministerio, porque hago esto, porque hago el otro, porque tengo años en la iglesia, merezco la gracia de Dios. Hermanos, cuán asombrosa es la gracia de Dios para ti hoy. Hoy día te has levantado y has dicho, sigo vivo. Por su misericordia no he sido consumido. Y no es como que, me he atrasado. Cuán asombrosa es la gracia. Pero para poder entender nosotros la gracia de Dios, tenemos que responder una pregunta muy importante. Y una pregunta sincera a nuestras vidas. ¿Realmente entiendes cómo funciona la gracia de Dios? Es muy interesante esta pregunta. ¿Realmente entiendes cómo funciona la gracia de Dios? A veces no apreciamos algo porque no lo entendemos. A veces no apreciamos las cosas porque no sabemos cómo funcionan, cómo son. Y es por eso que debemos hacernos esta pregunta a nuestras vidas. No importa, hermanos, yo sé que hay hermanos aquí, voy a decirlo, de todas las edades espirituales. Hay hermanos que estamos más de 20 años en la iglesia. Hay hermanos que tal vez es su primera vez que están aquí. No importa la edad espiritual que tengas. Tú tienes que hacerte esta pregunta y responderte sinceramente. ¿Realmente sé cómo funciona la gracia de Dios en mi vida? ¿Y por qué? Fíjense Pablo que se está poniendo como ejemplo en este momento. ¿Quién era Pablo? Si hablamos un poco y hablamos su biografía de Pablo, antes llamado Saulo, cuando él era Saulo, llamémoslo así, es decir, antes de que haya tenido un encuentro con Jesús, este varón, en otras palabras, en un libro leía y me gustó mucho esta analogía. Decía, este autor decía, Pablo era el hombre con que muchas mamás y papás quisieran que sus hijas se casen. Los que tenemos hijas entendemos eso, ¿verdad? O sea, siempre buscamos, ¿no? Vea un varón de Dios, ¿no? Un varón que ame al Señor, que esté sirviendo. Pablo era él. Era el ideal, era el idóneo. Moralmente era correcto. ¿Por qué perseguía a la iglesia? ¿Por qué hacía lo que hacía? A veces nosotros vemos desde una perspectiva un tanto equivocada a Pablo. Pablo conocía la palabra de Dios de memoria. Pablo no ha conocido la palabra después de convertirse, por si acaso. Él era fariseo, aventajaba a sus compañeros. Él conocía la palabra de memoria. Si hiciéramos un concurso bíblico con Pablo, entre todos nosotros y Pablo al otro lado nos ganaba, hermanos. Él sabía y conocía. Era un ejemplo para su tiempo, para su curso. Era el abanderado de su promoción. Sí, era así, hermanos. Parece chistoso, pero sí. Pero fíjense lo que dice él de él mismo. Él no dice, bueno, ¿saben qué? Por todo lo que yo he hecho, un día estaba caminando y el Señor ha dicho, él sí. Mírenlo, miren su currículo. Wow, tremendo. Este sí me va a ser útil. No. Pablo se cataloga a él mismo de entre los pecadores, el peor. ¿Cómo un hombre moralmente correcto puede llegar a pensar de sí mismo ser el peor de todos? ¿Se han puesto a pensar en esa lógica? A veces esa lógica está en nosotros, hermanos. A veces esa lógica nace de nosotros, aunque no la decimos, pero la pensamos.
Vemos a una persona venir a la iglesia o vemos a una persona en la calle y ¿qué pensamos? A veces decimos dentro nuestro, gracias porque no soy así. Señor, en realidad tú no has hecho tanto esfuerzo para salvarme. Me faltaba así, ¿no? Como en el colegio. Profe, un puntito. ¿Qué es un puntito? Mira. No, y al Señor pareciera que fuera así, ¿no? Es que estábamos 50.9, nos falta una décima y el Señor ya nos ha dado esa décima. Hermanos, eso es no entender la gracia de Dios. Porque lo primero que tenemos que hacer en nuestras vidas es hacernos esta pregunta. Y este es el primer punto. ¿Reconocemos nuestra mayor necesidad? ¿Tú reconoces tu mayor necesidad? No importa los años que estés en la iglesia, hermano. Perdonen que les diga esto. Pero el reconocer eso nos ayuda a asombrarnos más de la gracia de Dios. Les doy un ejemplo. ¿Cuántos esta mañana, no sé dónde viven, pero al venir acá a la congregación han mirado el Illimani y lo han admirado? Creo que algunos. Los demás, el Illimani, no me acuerdo si lo ven. ¿Por qué? Ahora, ¿qué pasaría si yo les pregunto, no sé si han tenido esta oportunidad ustedes, de ir a recoger a un extranjero al aeropuerto y bajar la autopista con él? Alguna vez, yo me acuerdo una vez, hace años venían los grupos de jóvenes de Estados Unidos a visitarnos. Y una vez fuimos a recogerlos, contratamos un bus, eran como 20 jóvenes. Salimos del aeropuerto, empezamos la autopista y ellos vieron el Illimani. Nos hicieron parar el bus. No, por favor, queremos sacar fotos así, nosotros ahí, nos van a bocinear aquí, son medio apurados, ya nos arrinconamos, ¿no? Y ellos salían, se sacaban fotos. Y nosotros, los paseños, ¿cómo estábamos? Pues el Illimani está siempre ahí. Vamos, hay cosas más importantes. Pero ese rato, al ver la emoción de ellos, te contagias. Comienzas, ¿no? Hasta decir, oye, parece que ya no está tan blanquito, ¿no? Mira esa puntita, ¿no? Y dices, wow, y ese rato aprovecharé, ¿no? A veces la gracia de Dios es como el Illimani para nosotros. Se ha vuelto algo tan cotidiano, hermanos, que ya ni lo vemos. ¿Y por qué? Porque no entendemos la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. Parece que nuestra mayor necesidad, como les decía, está referida a un aspecto natural, tal vez algo físico, tal vez algo económico. Y toda nuestra vida gira alrededor de esa necesidad. Si ustedes se dan cuenta, es así, hermanos. Depende tu mayor necesidad, es que tu vida gira alrededor de eso. Y todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo tu actuar está referido a esa necesidad. Para otros, y esto es algo bien importante y quiero que me entiendan, para otros es un aspecto hasta intelectual e incluso espiritual. No sé si han escuchado algunas personas, y lo digo con mucho amor, tristemente decir, pasar a la enseñanza más elevada o profunda. Yo he tenido esa experiencia con un joven una vez que me dijo, Oscar, yo me voy a otro lado porque yo necesito aprender otras cosas. Hermanos, ¿qué más importante que el Evangelio? ¿Qué más importante que la gracia de Dios para nuestras vidas?
Nuestra verdadera necesidad, hermanos, es obtener una comprensión más profunda y firme de las verdades principales del Evangelio. Esa es nuestra mayor necesidad. La palabra de Dios lo dice. El Señor mismo nos muestra. Pablo lo decía de diferentes formas. Él decía, no pretendo saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Y uno podría decir, Pablo, tú has escrito Romanos. Romanos es increíblemente precioso ese libro hablando del Evangelio y de lo que el Señor ha hecho. Y Pablo llegara a decir, no quiero saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado, porque él ha comprendido que la mayor necesidad que tiene una persona es comprender la gracia de Dios en su vida. Si yo no comprendo esa necesidad, hermanos, mi vida va a ser muy fluctuante. Mi vida va a estar referida a lo sentimental. ¿Cuántos de nosotros basamos nuestra vida espiritual en los sentimientos y en las experiencias? Señor, no te siento. Se ha sentido la presencia del Señor. ¡Wow! Y es verdad, hermanos, a veces Dios nos da ese privilegio, sí. Pero ¿y qué cuando no hay eso? ¿Podemos estar firmes en las verdades bíblicas? Podemos estar firmes en la verdad de que el Señor está con nosotros a pesar de que Él nos sostiene en sus manos, de que estamos con Él firmes. Fíjense lo que dice Pablo, vamos al versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora fíjense lo que dice a continuación. Habiendo yo sido antes, ¿qué dice? No dice el mejor estudiante, no dice blasfemo, perseguidor e injuriador. En otra versión dice agresor. Habiendo yo sido antes. Habiendo yo sido antes. Ahora fíjense, hermanos, y esto quisiera aclarar un poco. Cuando hablamos de nuestro pecado, no es en un sentido de mirarnos a nosotros como pecadores, como lo peor delante de Dios, no. Es porque cuando tú reconoces cómo eras y cómo eres delante de Dios, eso te lleva a asombrarte más de su gracia. El poder ver cómo eras antes y reconocer, si yo no puedo ver de dónde el Señor me ha sacado, y otra vez les digo, hermanos, estamos viendo a un hombre que era moralmente correcto. No estamos hablando de alguien como el que ha sido crucificado al lado de Jesús o de Barrabás. Hermano, nunca te compares con personas aparentemente más pecadoras que tú. Ese es el peor error que un cristiano puede cometer. Jamás tienes que compararte con alguien que está a tu lado, cerca tuyo o que conozcas. Tú tienes que compararte con la palabra, con la ley de Dios. Eso es lo correcto y ahí tú puedes ver cómo eras realmente. Por eso Pablo dice, yo era ignorante, a pesar de conocer la palabra de Dios, yo no quería aceptarla. Y eso nos pasa muchas veces, hermanos. El problema de la humanidad es compararse con la humanidad. El problema de la humanidad está regirse en base a las leyes de la humanidad, que todas son moralmente incorrectas. Pero cuando yo me veo a través de esta palabra y digo, necesito un Salvador, necesito de su gracia, necesito de su perdón. El punto, hermanos, no es si tú eres un gran pecador. No voy a poner nombres de personas. El punto es
si tú reconoces cómo eres delante de Dios. No te compares con las personas, ni de adentro, ni de afuera. Ve tu vida a la luz de la palabra de Dios. Y por eso Pablo dice, yo he sido, habiendo sido yo antes. Fíjense el lenguaje que está hablando. Él recuerda lo que era. Él sabía lo que era. No con el fin de condenarse, no como el fin de volverse pobrecito, Pablo, sí, el perseguidor. No, el fin era asombrarse de la gracia de Dios, de cómo lo había rescatado y lo ha sacado de ahí. Hermanos, cuando tú recuerdes cómo eras y cómo eres delante de Dios, que no sea para condenarte, sino para asombrarte de su gracia y decir, ¿cómo yo siendo así puedo obtener esto de parte de Dios? Yo habiendo sido un perseguidor, un injuriador, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es hacernos esta pregunta. ¿Reconocemos nuestra mayor necesidad? ¿Reconoces la mayor necesidad que tienes en tu vida? Pero después Pablo nos muestra algo a continuación que nos lleva a la segunda pregunta y al segundo punto. ¿Reconocemos su misericordia y gracia? Porque una cosa es saber cómo soy. Una cosa es que yo pueda agarrar y decir, sí, yo era así, antes era así. Pero otra cosa es reconocer y decir, no ha sido mis obras, no es por lo que yo he hecho, no es mi arrepentimiento, es la gracia y la misericordia de Dios por la cual yo puedo estar en este lugar. Esa es la razón principal. A veces hasta hablamos incoherentemente, hermanos, perdón. Y hasta una pregunta, hermano, ¿cuándo te has convertido? ¿A cuántos les han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cuántas veces hemos hecho esa pregunta? ¿No? A diario. ¿Y cuándo te has convertido? Está bien, hermanos. Es verdad que hay un momento en nuestras vidas que nosotros confesamos, hablamos. Pero la pregunta debería ser ¿cuándo el Señor te ha mostrado su gracia? ¿Cuándo el Señor ha convertido este corazón de piedra en uno de carne? Esa es la verdadera gracia de Dios en nuestras vidas. No es nosotros, es Dios obrando en nuestras vidas. Y cuando yo reconozco eso, me asombro mucho más. Y sin importar las circunstancias de cómo el Señor me ha traído a ese punto. Y fíjense lo que dice en el verso 13, la segunda parte. Mas fui recibido a misericordia. Yo siendo antes un perseguidor, habiendo sido esto, habiendo sido otro, fui recibido a misericordia. En otra versión dice, sin embargo, se me mostró misericordia. Hermanos, ¿tú puedes identificar esa misericordia de Dios en tu vida? ¿Reconoces esa misericordia de Dios en tu vida? El simplemente hecho de que estés hoy en este lugar. ¿Qué te ha traído aquí? No, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa. No, hermano. La misericordia de Dios te ha traído a este lugar porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo tengo que ser capaz de reconocer, porque el reconocer me va a llevar al asombro y decir, Señor, yo podría estar en mi cama ahorita, echado, igual escuchando, sin ánimo de criticar a los que nos están viendo, pero podría estarlo, hermanos.
Pero ¿qué me atrae a este lugar? ¿Qué me trae a conectarme? Es la misericordia de Dios. ¿Qué hace que yo abra mis ojos y diga, Señor, gracias por este día? ¿Qué hace que yo al comer un alimento diga, Señor, gracias? ¿Qué hace que cuando esté en problemas pueda elevar mi voz y decir, Señor, ayúdame? Es la misericordia y la gracia de Dios en mi vida. Fui recibido a misericordia. Qué lindo eso, qué lindo es nuestro lenguaje y qué linda es la Biblia. ¿Se han dado cuenta que no dice que fui recibido por misericordia? Hay una diferencia grande, ¿no? Si tuviéramos que tomar un examen de literatura y decir, ¿cuál es la diferencia entre la oración fui recibido a misericordia comparado con fui recibido por misericordia? ¿Hay diferencia? Hay una diferencia abismal, hermanos. Fuimos recibidos a misericordia, es por misericordia que estamos hoy aquí. El Señor no ha hecho una caridad por nosotros. El Señor ha dado su vida por nosotros. El Señor lo ha dado todo para que nosotros podamos tener lo que no merecíamos. A veces pensamos en que obtenemos más lo que no merecemos. Pero ¿se han puesto a pensar que no obtenemos lo que merecemos? Son dos cosas diferentes, si se dan cuenta. Es no obtener lo que merecemos. Eso es misericordia. La misericordia hace que no recibamos lo que merecemos. ¿Qué merecemos? La muerte. La paga del pecado es muerte. Y ahí cuando dice la paga del pecado, no está diciendo, a ver, categorías de pecado, esta muerte más o menos, no. Una simple mentira. ¿Cuántos han mentido alguna vez? Todos. Todos somos culpables y dignos de muerte. Y la misericordia es eso. ¿Y la gracia qué es? La gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Qué no merecíamos? No merecíamos el perdón de Dios, no merecíamos ser llamados hijos de Dios, pero Él nos ha dado de su gracia, Él nos ha dado ese regalo inmerecido. Y por gracia fuimos nosotros salvados. Fui recibido a misericordia. Ahora fíjense lo que dice Pablo a continuación, es muy interesante. Dice, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Lo hice por ignorancia en incredulidad. En otra versión dice, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Ahora, como les había mencionado antes, ¿Pablo ignoraba la ley de Dios? No, él la conocía, la recitaba. Pero hay algo que acompaña a la ignorancia, hermanos. La incredulidad. A veces no hacemos las cosas no porque seamos ignorantes, sino porque no queremos, porque no creemos. Simplemente. ¿Cuántos saben? Les hago una pregunta muy dura. ¿Cuántos saben que cuando uno llega a la esquina en su auto y el semáforo está en rojo, tienen que parar y no cruzar? Todos. No quieren porque ya saben la siguiente pregunta, ¿no ve? ¿Cuántos alguna vez se han cruzado en luz roja? ¿Por qué lo han hecho? ¿Porque por ignorancia? No, por incredulidad. Porque han dicho, no pasa nada. Aquí nadie me ve. Y es más, ¿no? Llegamos a todo lado, ¿no? Por ahí hay un policía, una cámara, algo. Me paso. ¿Qué es eso, hermanos? Y a veces eso hacemos con la ley de Dios. No es por ignorancia, es por incredulidad. Y Pablo lo reconoce.
Pablo lo reconoce, dice, yo lo he hecho. ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que dice anteriormente, ha blasfemado, ha perseguido, ha agredido. ¿Por qué? Por ignorancia en su incredulidad. Entonces, para no hacer esas cosas, ¿qué deberíamos hacer? ¿Dónde está el problema? ¿En la ignorancia o en la incredulidad? En la incredulidad. Entonces, hermanos, yo tengo un Dios santo que cumple lo que dice. Tengo que tener cuidado. Y por eso la Biblia nos da muchas advertencias y nos dice, cuidado, cuidado. Es como nuestros papás, ¿no ve? Los que son hijos y los que son papás a sus hijos, ¿no ve? Cuidado. Algunos cuentan, ¿no? Primera, ya sabes lo que va a aparecer a la tercera. Pero ¿qué es lo que sigue? Fíjense lo que dice el verso 14. Pero, hay hermosos peros en la Biblia, hermanos, y este es uno de ellos. Pero la gracia de nuestro Señor fue, ¿qué? Más abundante. ¿Más abundante que qué? Porque está haciendo una comparación. Ha sido más abundante que mi incredulidad, ha sido más abundante que mi falta de fe, que mi pecado. La gracia de Dios es abundante, hermanos, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por un lado tenemos las misericordias, reconocemos la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo tenemos que ver la gracia de Dios que es abundante. Sobreabunda la gracia de Dios. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En otra versión dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Qué lindo lo que está diciendo aquí la palabra. La fe y el amor se hallan en Cristo Jesús y Cristo Jesús es el dador de la gracia para nuestras vidas. Es ahí donde yo puedo correr. Es ahí donde yo puedo refugiarme, sabiendo que yo antes he sido de esa forma, pero la gracia de Dios ha abundado en mi vida de tal forma que yo puedo estar delante de Él. Y eso es asombroso. Y eso me asombra. Palabra fiel y digna de ser recibida por ¿quiénes? Por todos. Hermanos, ese todos está incluyéndonos a nosotros. ¿Cuál es esa palabra fiel? Fíjense lo que dice, palabra fiel y digna de ser recibida. Hermanos, esta palabra es para ti hoy. ¿Y qué es lo que dice? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, esta oración es tremenda. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Si la frase hubiera terminado ahí, si Pablo hubiera terminado la idea ahí, podríamos tener nosotros la opción de excluirnos de esa frase y decir, sí, esto necesitan los que están allá afuera. Nosotros ya estamos aquí en la iglesia. Pero Pablo hace una jugada muy interesante para todos los cristianos. Es un jaque mate, de los cuales yo soy el primero. No, un ratito, pero Pablo, ¿cuántos años estás sirviendo en la iglesia? ¿Cuánto tiempo ya estás? Sí, pero yo era, y el Señor me ha rescatado. Yo estaba perdido, yo estaba en mis delitos y pecados, yo era esclavo del pecado, pero el Señor ha venido a mi vida y Él me ha rescatado de los pecadores. Yo era el primero, pero Cristo Jesús ha venido a salvarme.
eso, hermanos. Otra vez les digo, esta oración no es para condenar, no es para decir, que por qué hablan del pecado en la congregación, que aquí no, hermanos, es para reconocer de dónde yo he sido sacado, de la basura. Y eso hace el reconocer, el saber de dónde yo he sido sacado, hace que yo alce mis ojos y le diga, Señor, gracias. No es para verme y decir, ya están otra vez hablando de esto. No. Si yo no entiendo, si yo no comprendo la obra de Dios en mi vida, jamás voy a poder estar lo suficientemente agradecido con su gracia y su amor hacia mi vida. Por eso es que nuestro cristianismo es muy liviano. Por eso es que es fácil agarrar y decir, hoy no voy, hoy me siento bien, hoy no, hoy el Señor me ha hablado, hoy aquí. No, hermanos, el Señor ha hecho una obra en tu vida y tú eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, es verdad, las cosas viejas pasaron, pero hay una cosa, la Biblia no dice que ya no hay esas cosas o que me tengo que olvidar. Las cosas viejas pasaron y esas cosas viejas me ayudan a ver dónde estoy hoy, que es muy diferente. Es muy diferente, hermanos. ¿Somos nuevas criaturas? Sí, somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque antes éramos viejas. Y si yo no reconozco que era antes viejo, era antes pecador, jamás voy a estar lo suficientemente agradecido con Dios. Por eso Pablo dice estas cosas, hermanos. Por eso es importante hablar del pecado en nuestras vidas, para poder asombrarnos más de la gracia de Dios en nosotros. Pero la gracia, palabra fiel y digna, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y tú puedes decir de los cuales yo soy el primero. Si en tu corazón, hermano, está, sí ha venido a salvar a los pecadores, de entre los cuales los demás están primero, hay un problema muy grande ahí. Y eso hacían los fariseos. Señor, gracias porque no soy como ese publicano. Si tu oración es así, hermanos, ten mucho cuidado. Vuelve a la cruz. Vuelve a asombrarte de la gracia de Dios. Tu oración debería ser como ese publicano, que ni siquiera quería alzar su rostro al cielo y él decía, ten misericordia de este pecador. Sé propicio a este pecador. De los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Fíjense, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios ha mostrado misericordia en tu vida? No es para que andes ahí alardeando de la misericordia de Dios, sino porque Dios utiliza esa misericordia para llegar a otras personas. Eso es lo que dice, hermanos. Yo no o estoy leyendo mal. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Ahí está. Esa es la razón, una de las razones por la cual Dios muestra misericordia en tu vida. Y hermanos, que podamos decir a nuestros familiares, a nuestros amigos, si Dios me ha salvado a mí, puede salvar a cualquiera. ¿Se dan cuenta de esa oración?
¿Qué es lo que está haciendo esa oración? En primer lugar, te está haciendo reconocer quién eres tú, quién eras tú. Y que el poder salvífico de Dios mediante su misericordia y gracia puede obrar en los demás. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Qué hermoso termina esto. Qué hermoso termina esto, hermanos. Entonces hemos visto dos preguntas. ¿Reconocemos nuestra mayor necesidad? ¿Reconocemos su misericordia y gracia? Pero hay una tercera que es importante. ¿Aceptamos su misericordia y gracia? Una cosa es reconocer, otra cosa es aceptar. ¿Sí o no? Una cosa es reconocer. ¿Qué pasa si, bueno, es temprano nomás, así que puedo dar este ejemplo? ¿Qué pasa si tú en este momento no tienes dinero para almorzar? Y reconoces, y alguien se te acerca y te dice, ¿tienes para tu alimento? Y tú reconoces y dices, no, no tengo. Y esta persona te dice, yo tengo y te puedo dar. Ahí entra la pregunta, ¿aceptas? Muchas veces eso no sucede en nuestra vida espiritual, hermanos. Reconocemos la gracia de Dios, reconocemos la misericordia de Dios, pero nuestras obras son tan grandes que nublan y no aceptamos. Y decimos, no, yo estoy bien. Señor, yo estoy bien. Ya hay años aquí en la iglesia, no te preocupes. No, mira, hay otros que necesitan. ¿Alguna vez hemos pensado así? ¿Alguna vez has pensado que ya no necesitas de su gracia y misericordia? ¿Por qué? Porque ya has emprendido la carrera, ya estás embalado, ¿no ve? Como velocidad crucero, así, ya no necesitas apretar el acelerador. Hay esos autos, ¿no?, que tú estás manejando y los programas y pones velocidad, digamos 100 kilómetros por hora, tac, sueltas el acelerador y solo agarras. Y el auto va solito. A veces pensamos que la vida cristiana es así. A veces pensamos que como ya hemos entrado a la carrera, pues ya estamos. Hermanos, aún en el cielo se va a ver la misericordia y gracia de Dios en nuestras vidas. Así que jamás vamos a dejar de necesitar su misericordia y su gracia. Cada día, cada momento, yo tengo que ser capaz de ver la obra de Dios en mi vida mostrando su misericordia y su gracia. Y aceptarla. Quisiera leérselos una oración que escribe Steven Lawson. Y él dice, la salvación no es una recompensa para los justos, es un regalo para los culpables. Simple, sencilla y profunda. Se los leo otra vez. La salvación no es una recompensa para los justos, es un regalo para los culpables. Ahora depende cómo te veas tú. Si ves la gracia de Dios, si ves la salvación como una recompensa, entonces no es para ti. Pero si ves como un regalo, es porque has entendido que eres culpable delante de Dios. Y tú puedes hacerte esta pregunta hoy. ¿Entiendo cómo funciona la gracia de Dios en mi vida?
Entiendo cómo era antes y cómo el Señor me ha traído hasta aquí. Hermanos, y sin importar el ministerio en el que sirvamos, tú te das cuenta de que tú puedes servir solo por su misericordia y gracia. Pablo lo dice en el verso 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No ha sido por su capacidad, ha sido por su fidelidad, ha sido por su gracia, ha sido por su misericordia que nosotros podemos servir al Señor. No es porque te hayas portado bien, no es porque seas el ejemplo, es porque Cristo Jesús ha sido el varón perfecto, el ejemplo de la humanidad que ha tomado tu lugar en la cruz y por lo cual tú puedes estar ahora sirviéndole a Él. Es por sus méritos, no por los nuestros. En Cristo Jesús, hermanos, tenemos lo que necesitamos: su abundante gracia. Nos pondremos de pie. Quisiera que ahí donde estén, por un momento puedan inclinar su rostro y cerrar sus ojos. Y puedas, tal vez la analogía que hemos utilizado al principio del Illimani pueda servirte en este momento. Y pensar y decir: ¿cómo veo la gracia de Dios en mi vida? ¿Cómo veo su misericordia? ¿Es que ya me he acostumbrado? ¿Es que ya parece algo cotidiano? ¿Es más? ¿Es el deber de Dios el darnos? O el que tú puedas agarrar y decir: qué asombrosa gracia, qué asombrosa gracia. Y yo te invito ahora, ahí donde estás, para asombrarte de la gracia de Dios. Hay algo que te puede ayudar: el reconocer cómo eras y cómo eres. Y a pesar de todo ello, el Señor está a tu lado, con un tierno abrazo. Y Él te dice: hijo, hija, te amo. Te amo. Si tú estás aquí, no es por lo que tú has hecho, no es porque tú me has aceptado, es porque yo te he traído a este lugar con lazos de amor. Es porque yo he cambiado tu corazón, es porque yo te he dado una nueva vida, es porque eres una nueva criatura. Ahí donde estás, dile al Señor en tus palabras un momento. Mira tu corazón, mira tu vida por un momento y ve esa obra maravillosa en tu vida.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.